Bien, el tema de hoy tiene que ver con la deriva continental. Como pusieron de manifiesto uno de ustedes, esto de aquí va con un término denominado Pangea. Se dice que hace miles de años atrás, nuestro planeta Tierra no es el que nosotros vemos y siempre ha prevalecido, ¿no? Como tú puedes ver ahí en el libro, si lo tienes o en la pantalla, pues todo el globo terrestre está diferenciado por capas, ¿sí? Y esta se les denomina continentes. Se dice que ahora tenemos, ¿cuántos continentes? 5 o 6 continentes. Y de hecho se nos dice que, por ejemplo, estamos encajados en América del Sur. Y tenemos el continente europeo, tenemos continente asiático, tenemos continente africano, tenemos continente Antártida, tenemos la Oceanía. Y lo que nos dicen es que no siempre fue así la Tierra. Como dijo Grace, pues la placa que había anteriormente se denominaba Pangea. Era una sola placa, ¿sí?, de tierra que existía y que prácticamente con el tiempo que se fue dando a conocer este término de placas tectónicas, significa que estas están en constante movimiento. La clase anterior nosotros vimos diferentes formas de cómo estas placas tectónicas funcionan. Habíamos hablado de los límites divergentes que se separan, generando de que exista un espacio entre ellos por donde esta parte, si tú ves acá, se encuentra el núcleo, el manto, que es la segunda capa, prácticamente este sube, ¿sí? Sube a cubrir ese espacio que deja las placas tectónicas. ¿Cuándo se generan los límites divergentes? Ahora, cuando se hacían los límites convergentes, cuando chocaban, ¿sí? Chocaban generando altitudes. Y aquí tenemos un gran ejemplo, la cordillera de los Andes. Bien, ¿quién de ustedes se acuerda qué placa tectónica nosotros tenemos aquí en América del Sur? Inclusive les dije, quiero que en el trabajo no se olviden cuáles son las placas tectónicas que tenemos. La placa de Nazca. Correcto, la placa de Nazca. Esta es la que está en constante movimiento. Por eso generan fallas que prácticamente lo que hacen es un roce con las placas sudamericanas. Cuando esto de aquí se genera, es lo que nosotros tenemos como los sismos o los movimientos telúricos o los terremotos o a su vez lo que también nos produce los tsunamis. Bien, volviendo al tema de Pangea, se dice que todo está en constante evolución, lo que significa que este tema de evolución no solamente se habla a los organismos vivos, cuando hablamos de plantas, animales y personas. Significa que todo el universo ha estado en constante movimiento por muchos años y está en constante transformación. Nada menos que Pangea, pues mediante el movimiento de las placas tectónicas, ahora nosotros poseemos lo que es América, Asia, Europa, gracias a esos movimientos. Claro que está conjugado con otros movimientos, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, las corrientes marinas, todo esto conjuga y prácticamente tenemos como producto lo que ahora conocemos nuestro planeta Tierra. Sin lugar a dudas, si seguimos con este mismo criterio, significa que después de 60.000 años el planeta Tierra será muy distinto de lo que vemos ahora. ¿Por qué? Porque entendemos ahora que está en constante movimiento. Entonces, en la época paleozoica o mesozoica, que fueron hace muchos años atrás, que ya hemos visto en la época de dinosaurios y prácticamente en la época donde no existía ni siquiera el oxígeno, ¿sí?, que eso vamos a ver el próximo año, cómo cambió la atmósfera. Y cuando generaba esto, habían otros organismos vivos. Bien, aquí apareció una figura, Alfred Wegener. Wegener comenzó a investigar y se dio cuenta de algo, de que ustedes ya lo han visto, los restos fósiles. La paleontología comienza a mirar de diferentes lados del planeta, como ustedes ya han escuchado, solamente el 1% de la litosfera se ha husmeado o se ha escarbado para poder encontrar restos fósiles. Y se han dado cuenta muchos paleontólogos que lo que hay en América del Sur, en las costas de Brasil, por citar un ejemplo que hay varios, también se encuentran estos organismos en la zona costera de África. ¿Cómo es posible? A ver, explícame cómo es posible.
Si tú vas a tu libro, si lo tienes en físico, en la página 105, aquí tú encuentras un mapa, ¿sí? Vamos a hacer uso del libro digital para que tú puedas ver el mapa, ¿sí? Aquí tenemos el mapa mundo. Bien, las costas brasileras más las costas africanas, si nosotros cortamos y hacemos un rompecabezas, encajamos prácticamente estos dos cuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo Wegener? Anteriormente existía una sola masa rocosa y la denominó Pangea. Lo que significa que los hallazgos eh, paleontólogos determinaron de que hay una homogeneidad entre los organismos que se encuentran en las costas africanas y las costas sudamericanas. Ahora la pregunta era, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Ya que hay una separación, aquí tú lo ves milimétricamente, que ves unos 3-4 centímetros, pero cuando estamos hablando, hablamos de millas, de miles de kilómetros desde la zona de la costa de África a la costa de Brasil. ¿Cómo es posible? ¿Nadaron? ¿Viajaron? ¿Cómo es posible que hayan dos organismos idénticos? Bien, hubieron diferentes teorías, y esto no está en el libro, pero les traspaso. Se dice que habían carreteras, ¿sí?, oceánicas, ¿sí?, que habían franjas de tierra que prácticamente unieron a estos continentes, lo que permitía que se trasladaban los organismos vivos de un lugar a otro. Pero prontamente, mediante los avances científicos, se dieron cuenta de que no había ningún hallazgo de correas continentales o caminos continentales, lo que significa una investigación más asidua, lo que hace ver que en este caso Wegener habla de las placas tectónicas y se responde a que por qué existen animales en el África y animales en América Sudamericana o Suramérica idénticas. Él pone esta teoría y dice, anteriormente éramos una sola y las placas tectónicas prácticamente fueron separando nuestra litosfera. De hecho, les cuento algo de historia. El propio Einstein, que es la figura, ¿sí?, de inteligencia, inclusive desestimó, se burló de este tema. ¿Cómo es posible de que seamos Pangea? ¿Sí? Fue motivo de burla, ¿sí?, Wegener. Con el tiempo, al investigar, se dieron cuenta de que existen movimientos constantes, que estos se separaron a los continentes. Permítanme unos segundos. Bien. Y aquí tenemos el causante de todo esto, ¿sí? Este fenómeno que a lo largo de la historia ha hecho esa diferencia en América, África, Europa, ¿sí?, sea el culpable, ¿sí?, o sea la respuesta de por qué nosotros vemos ahora esa diferenciación. ¿Y qué ha sido? La deriva continental. En pocas palabras, es el fenómeno que a lo largo del tiempo ha hecho que se vayan separando, ¿sí?, esa corteza terrestre que nosotros vemos hoy, mediante las placas tectónicas. Y es lo que ahora conocemos como continentes. Bien, también ellos se dieron cuenta que al momento de que existe estos límites divergentes, y aquí lo he puesto de una forma muy sencilla, el manto, ¿sí?, que se encuentra en esta zona, como tú pudiste ver en la clase anterior, es estado semisólido, lo que involucra a que todos los materiales que están aquí, que pueden ser elementos como el hierro, el aluminio, el cobre, elementos pesados, ¿sí?, estén cambiando prácticamente su estado de agregación. Y cuando hablamos de estado de agregación nos referimos al estado de sólido, líquido y gaseoso. Hay elementos que al poner temperatura cambian a este estado físico. Y aquí tenemos un ejemplo. En el manto, a medida que esto se va calentando a miles de grados centígrados, prácticamente esto va hacia la parte superior. Yo les había puesto un ejemplo. En el momento que tú pones el agua en la olla y prendes de temperatura, ¿qué es lo que pasa con el agua? Prácticamente cambia de estado. Y lo que se va a gaseoso sube.
por la menor densidad. Y es lo mismo y el mismo principio que ocurre dentro del manto. Todos los materiales, rocas sedimentarias que se encuentran acá, al tocar temperatura, suben. Y cuando hay este movimiento, que se llama límites divergentes, separan las placas tectónicas y el manto sube. Y tapa este orificio, generando en el océano cordilleras oceánicas. Así como escucharon, dentro del océano, si ustedes van e investigan un poco más, existen las famosas cordilleras oceánicas. Lo que desestimó o derrumbó el criterio de las correas, ¿sí?, de la litosfera que unían América del Sur con África. Bien, ahora nos centramos en las placas tectónicas. Veamos algo de las placas tectónicas, aunque ustedes ya lo vieron en el video anterior. Bien, como ustedes pudieron percibir, tenemos diferentes capas que tienen diferente grosor. Tanto en el continente es mucho más elevado, a diferencia de la corteza que está debajo de las masas oceánicas. Pero hay una diferencia. Lo que es en la zona continental tenemos una capa menos densa. Es más alta, pero menos densa. Mientras que la capa que está debajo de las masas oceánicas es más densa, es decir, es más fina, pero más fuerte, lo que divide estas capas que nosotros conocemos como corteza y manto. Bien. Podemos imaginarnos como un gran bloque que se desplaza lentamente sobre la astenosfera. ¿Sí se acuerdan de que existe debajo de la corteza la astenosfera? Después seguía la mesósfera. Entonces, aquí está en una gráfica, aquí yo le he puesto a un lado, ¿no? Para que sea un referente. Aquí tenemos nosotros lo que es la corteza, debajo de esta tenemos la litosfera, astenosfera y mesósfera. Entonces, estas placas tectónicas reposan en esta zona, ¿sí? Sobre la astenosfera. Entonces, la teoría de la placa tectónica, sí, establece que estamos en constante movimiento. Significa que estamos desplazándonos de manera horizontal sobre el manto, ¿sí? Sobre esa capa que no es sólida, sino semisólida, porque hemos entendido de que tenemos abajo elevadas temperaturas que hacen un cambio de lo que es sólido a semisólido, líquido y hasta, podemos llegar a decir que hasta gaseoso, ¿sí? Dependiendo de la temperatura que se encuentra. Bien, aquí ustedes pueden ver lo que ya les envié como trabajo. Los que hicieron el trabajo conscientemente se dieron cuenta que tenemos diferentes placas. Y lo que quiero es que ustedes reconozcan que nosotros estamos sobre la placa de Nazca. Ahora, ¿cuán rápido se mueven las placas tectónicas? A esto influye mucho en lo que corresponde a los movimientos telúricos. Si nosotros entendemos esto, podemos ver con qué frecuencias van a ser los terremotos, aunque eso es impredecible. Ojo con esto. Los movimientos telúricos también son impredecibles. Si se pudiera predecir, no hubiera tanto desastre natural, no hubiera tanto desastre de pérdida de vidas y pérdidas económicas. Es impredecible. Lo que la ciencia trata de demostrar es cómo se genera este movimiento telúrico. Bien, nosotros tenemos ahora un sistema que se llama Global Position System, que es nada menos que el GPS que conocemos ahora. ¿Tú tienes teléfono? Todos quienes tenemos teléfono podemos enviar una ubicación exacta de donde nos encontramos. ¿Gracias a qué? A las posiciones satelitales que se encuentran en nuestro planeta. Y lo hacen con tanta precisión que ahora no es imposible encontrarte, ¿sí? Si tú tienes un teléfono, si tú tienes un dispositivo móvil, ya es muy fácil encontrarte. ¿Sabías que este GPS lo había generado la comunidad militar de los Estados Unidos con finalidad de ver las coordenadas de su armamento bélico? Estoy hablando de submarinos, de barcos transatlánticos dentro del océano o en la superficie oceánica. Lo que significa que ahora se le dieron un
una aplicación más práctica, ¿sí? O doméstica, que tú lo tienes en tu teléfono. Tú puedes ubicar a cualquier persona. ¿Por qué digo esto? Porque también gracias a estos satélites se puede ver cómo se genera ese movimiento de las placas tectónicas por año. Bien, entonces, las placas tectónicas, hay algunas que se mueven muy rápido, pero cuando hablamos de muy rápido no hablamos de metros, hablamos de apenas 15 centímetros al año. Mira, gracias al GPS y las coordenadas que nos dan, nosotros podemos ver y diferenciar el movimiento de las placas tectónicas. También existen placas dentro de estas 15 placas que tenemos en el planeta que se mueven de una forma más lenta. Y este movimiento se genera de 2.5 centímetros al año. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto como conocimiento, ya entendemos cómo se generan los terremotos. ¿Por qué estamos en constante cambio? ¿Por qué se decía, Winnie, que había Pangea y ahora tenemos diferentes continentes? ¿Debido a qué? A la deriva continental, que es nada menos que el fenómeno del movimiento de las placas tectónicas.